amados hermanos, tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Cuando el salmista escribe ahí en el Salmo 8, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y después dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del hombre para que lo cuides. El día de ayer el pastor Carlos estaba hablando acerca de necesitamos humillarnos delante del Señor para que Él nos exalte. Y cuando tú y yo tenemos una actitud de humildad, entonces podemos desarrollar una fe viva, llevándola a la práctica todos los días. Una de las enseñanzas del Señor Jesús fue que con la misma manera como midas a los demás, tú vas a ser medido. Es fácil malinterpretar lo que es la regla de oro, esa regla de oro que enseñó el Señor Jesús. Algunos pensamos que necesitamos tratar bien a los demás para que nosotros seamos tratados de la misma forma. Pero la regla de oro va más allá, pues tú tratas a los demás sin pensar en cómo vas a ser tratado. Simplemente lo haces porque sabes que es bueno y agrada el corazón del Padre. Los que no tienen un corazón puro siempre van a estar pensando en qué van a recibir. Yo te doy, ¿qué me das tú? Yo te ayudo, ¿en qué me ayudas? Y pensamos que las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo realizáramos son favores que podemos cobrar más tarde. Pero no es así. ¿Qué pasa cuando no recibo lo que pienso que merezco de alguien más? ¿Qué pasa cuando yo estoy ayudando? Cuando yo estoy bendiciendo, cuando estoy dando realmente todo lo que hay en mi corazón, pero no recibo lo mismo. Entonces muchas veces señalamos, criticamos y juzgamos. La pregunta de esta noche es ¿por qué juzgamos a los demás? ¿Qué es lo que lleva a una persona a juzgar a otra persona? Tenemos que entender cuál es la definición de la palabra juzgar. Dice el diccionario, el acto mediante el cual se realiza una valoración de hechos y circunstancias a efectos de tomar una decisión con respecto a algo. Cuando estamos hablando de juzgar, estamos hablando de una acción de valorar acciones, hechos, circunstancias y tienen un objetivo muy definido, tomar una decisión con respecto a ello. Si tú y yo nos apegamos a esta decisión, podemos decir que juzgar no está mal, siempre y cuando lo hagas de forma personal, con el deseo de crecer y mejorar. El problema de juzgar comienza cuando lo haces con las decisiones o con la forma de vida de alguien más. Si lo haces para ti, entonces habrá un resultado, un veredicto, y así podrás tomar decisiones permanentes que te lleven a tener bendición. Pero si lo haces con las decisiones de alguien más, al momento de no poder interferir en las decisiones del que juzgas, entonces la intención inicial se vuelve en crítica. El no poder controlar la vida de alguien produce enojo y la búsqueda constante de descargar nuestra amargura de la forma como sea. Vamos a decirlo como dice el pastor Carlos, de una forma muy elegante. Todos en algún momento hemos opinado, valorado y analizado las circunstancias de nuestro prójimo, porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno antes que la viga en el nuestro. Podemos decir, yo no critico, simplemente estoy valorando las circunstancias. Yo no juzgo, simplemente estoy checando cómo podría tener una mejor forma de vida. En la siguiente porción que vamos a estudiar, Santiago toma este tema y lo analiza. Y él expresa que hay dos formas de juzgar. La que es en forma personal, pero también cuando nosotros empezamos a señalar a la gente que nos rodea. Vamos ahí al capítulo 4, versículos del 11 al 17. Dice el versículo 11, hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no la obedeces, sino que te conviertes en su juez. Sin duda, Santiago sabía que las contiendas entre hermanos es algo normal y común, sobre todo cuando una de las partes no está en una plena comunión con Dios. Por eso les dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué la gente habla mal de otros? Déjame comentarte algunos aspectos, entre muchos otros, de los cuales yo puedo definir por qué la gente se atreve a hacer esto. En primer lugar, para sentirse superior. Pensamos que nosotros tenemos la razón en todo, en todas las cosas que hacemos.
y por eso es muy fácil minimizar las acciones de los demás. Simple y sencillamente, hay gente que cuando argumenta y aparentemente gana, aparentemente está mucho mejor que otros, se siente bien, se siente listo, se siente preparado, incluso llega a sentirse admirado. Y hay gente que necesita sentirse de ese modo para poder ser feliz. Una más, porque nos hemos acostumbrado a vivir enojados. Muchas veces la forma de sacar nuestro enojo es señalando a aquellos que viven en paz. Si yo no puedo tener paz, entonces no quiero que nadie tenga. Y a veces esa es una decisión ya inconsciente. Estoy enojado conmigo, estoy enojado con la vida, estoy enojado con Dios y entonces me la paso criticando y juzgando a todos aquellos que parecen sí disfrutar lo que Dios les ha dado. Pero una más en tercer lugar, porque hay gente que se siente inferior. A ese tipo de personas les molesta el brillo de otros. Las personas que se gozan con los triunfos de los demás es porque ellos ya han triunfado en su corazón. Hay gente que se siente menos porque no tiene, porque no sabe o porque no ha podido lograr sus sueños y anhelos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Empiezan a criticar, a juzgar, a cuestionar y poner en tela de juicio los éxitos y los logros de los demás. Pero una más, porque de esa manera minimizan sus propios errores. Si puedo desviar la atención hacia otros para que no se vean mis errores, lo voy a hacer. Por eso hablamos de los errores de los demás y además nos atrevemos a criticarlos. Una de las grandes excusas que repetidamente yo escucho es decir a la gente, bueno, yo no soy tan malo como aquel o como aquella. Santiago nos anima a salirnos de esa zona de hablar mal de otros, porque esa es una acción muy sencilla. Pues es muy fácil criticar a alguna persona solo por el hecho de hacerlo. Cuando estamos bien con los demás, se mostrará en la forma en la que hablamos acerca de ellos. Después Santiago dice, el que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Esto es que muchas veces nosotros sentimos que podemos autonombrarnos jueces calificados para impartir justicia, para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero muchas veces no de nuestra vida, sino de la vida de los demás. Sentimos que nada ni nadie nos puede impedir juzgar las acciones de alguien más. Incluso muchas veces nos atrevemos a cuestionar la propia ley. Fíjate cómo dice en el versículo 12. Hay un solo legislador y juez que puede salvar y condenar, pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Estábamos hablando que Santiago, antes de entrar en esta parte, está animando a la gente a que se acerquen a Dios, a que limpien sus manos, a que se humillen delante de Él para ser exaltados por Dios. Pero aquí encontramos un aspecto muy complicado cuando nosotros creemos que podemos hacer y deshacer, por lo menos verbalmente, con la vida de los demás. Esto es una extensión de la misma humildad de la cual Santiago está escribiendo al inicio de este capítulo. Cuando nosotros mostramos una correcta humildad ante Dios, no está en nosotros el juzgar, porque muchas veces lo vamos a hacer de una manera arrogante. ¿A quiénes? A nuestros hermanos. Y no estamos diciendo que no hagamos caso de los tribunales o de los jueces judiciales de nuestro tiempo, sino que cuando tú vayas a referirte a otra persona, no seas duro, no seas crítico y poco amable, sino que en lugar de encontrar esas fallas y puntualizarlas, que tú puedas hacer algo por ellos. En este sentido, el juzgar y el criticar a otros es un pecado que está mal por dos razones. Primero, porque se rompe la ley real de que debemos amarnos los unos a los otros. Cuando tú estás hablando y juzgando a uno de tus hermanos, no le estás mostrando amor ni misericordia. Y segundo, porque requiere un derecho de juicio que solo Dios tiene. Dios es el único que tiene la facultad de condenar o de salvar, pues Él es el dueño de todo. Por eso Santiago pregunta, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? ¿La vida de los demás nos pertenece? No. Entonces no podemos evaluar sus situaciones con el solo fin de señalarlos. Dios desea que aprendamos a amarnos unos a otros y esto conlleva amarlos de verdad, aceptarlos y esperar a que Dios haga la obra en el corazón de cada uno de ellos.
Habrá gente a nuestro alrededor que podrá disfrutar de las bendiciones, como también habrá gente que tendrá que sufrir sus propias consecuencias. ¿Tienes un hijo rebelde? Ámalo. Si está en tus facultades aún, corrígelo. Si no, entrégaselo a Dios. Tu esposo o tu esposa no está haciendo lo correcto, ámalo, ámala. Y deja que Dios se encargue de él o de ella. La gente que nos rodea, hermanos, no necesitan jueces. Necesitan una familia, hermanos, esposos, hijos que acepten y amen. Dios se encargará del resto. Muchas veces nosotros queremos hacer el papel de Dios, queremos juzgar a la gente, queremos arreglar a la gente, pero Dios nos ha dicho que nos amemos. El que hace la transformación, el que hace el cambio de actitud y de mente, solamente lo puede hacer nuestro Dios. Déjame te comparto algunas acciones que puedes hacer en lugar de juzgar a otros. En ese momento cuando estés a punto de hablar mal de alguien o de dar una opinión en contra de alguien, en primer lugar, bendícelo. Cuando estamos hablando de la palabra bendición, estamos hablando de hacer un elogio. Esto nos va a ayudar a no maldecirlo cuando pensamos que por sus acciones le va a ir mal. Y hasta parece que en algunos casos lo deseamos. Mira lo que está haciendo. Ojalá y le vaya mal para que aprenda. Mira las decisiones que está tomando. Ojalá y se caiga para que entonces se raspe y entonces no lo vuelva a hacer. No, eso es desearle el mal a alguien. Dios nos dice, bendice, no maldice. Cuando tú y yo estamos en una comunión con Dios, deseamos el bien, deseamos la paz, deseamos que la gente salga adelante y que pronto pueda aprender a vivir dentro del plan de Dios. ¿Qué más puedo hacer? En segundo lugar, mira tu interior. ¿Lo que vas a señalar no tiene nada que ver contigo? Una de las acciones que me detienen a mí a hablar de otros es precisamente el ver los temas con los que yo estoy trabajando. No puedo señalar a alguien sobre algo de lo cual yo estoy padeciendo o que en algún momento puedo padecer. Antes de hablar mal de los hijos de otro, mira a tus hijos. ¿Qué puedes mejorar en ellos? Antes de hablar de un compañero de trabajo, mira tu interior. ¿Qué te gustaría recibir a ti en ese momento si estuvieras en su lugar? Cuando tú aprendes a tomar un tiempo para mirar en tu interior, entonces, como decíamos al principio, tendrás la oportunidad de juzgar tu propia vida y con la ayuda de Dios hacer cambios profundos. Pero en tercer lugar, toma un tiempo para interceder. Si el tiempo que gastamos en hablar mal de alguien lo pasáramos orando por esa persona, ¿sabes que tendríamos más oportunidad de estar listos cuando necesiten ayuda? La mayoría de las veces no ayudamos a quienes criticamos, pero si estamos en oración por ellos, entonces nos podremos convertir en personas que serán canales de gracia para cuando esa gente lo necesite. ¿Estás hablando mal de tu esposo con otros? ¿Cuánto tiempo oras por él y lo bendices? ¿Te quejas constantemente de tus hijos? ¿Cuánto tiempo estás orando por ellos? ¿Sabes que la oración sensibiliza tu corazón? Prepara tu espíritu y dispone tus manos cuando Dios desea que en lugar de juzgar, estés dispuesto a ayudar. Esa es una fe viva. Una fe muerta es aquella que solamente señala, que solamente habla, pero la fe viva es la que te mueve a la acción, la que te mueve a la bendición, la que te mueve a ser un cumplidor de las promesas de nuestro Dios. Ahora, Santiago ya definió la situación externa sobre hacer juicios, pero ahora viene la parte interna, lo que yo necesito hacer. A veces nos concentramos tanto en las faltas de los demás que olvidamos que también nosotros tenemos fallas, que también nosotros necesitamos esforzarnos por mejorar nuestra relación con Dios y por ende nuestra relación con nuestros prójimos. Será necesario que en el transcurso de nuestra vida aprendamos a juzgar conceptos, situaciones, decisiones y amistades. Ellas nos acercan más a Dios, nos hacen mejores personas que tienen ese propósito de agradar a Dios. Si recordamos la definición de juzgar, podemos entender esto de una mejor manera. Decíamos que juzgar es el acto mediante el cual se realiza una valoración de hechos y circunstancias a efectos de tomar una decisión con respecto a algo. En los siguientes versículos, Santiago está hablando que tú y yo valoremos
los hechos y las circunstancias con las cuales estamos actuando para tomar buenas decisiones, decisiones que traigan honra y gloria a nuestro Dios. Y él empieza diciendo en los versículos del 13 al 15, escuchen bien esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, nos quedaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, pero ni siquiera saben lo que sucederá mañana. La vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Versículo 15. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjate cómo Santiago empieza diciendo, escuchen bien esto. Cuando una persona viene y nos dice, oye, ¿sabes qué? Déjame te cuento una historia sobre otra persona. Inmediatamente nosotros ponemos la atención. ¿Por qué? Porque queremos saberlo de otra gente. Pero cuando una persona llega y te dice, oye, déjame decirte algo sobre lo que estás haciendo y no creo que sea correcto. Algunos de nosotros nos enojamos, algunos de nosotros nos distraemos. Hoy en día he visto algunas personas que empiezan a tomar su celular porque no les interesa hablar de ellos, porque no les interesa hacer cambios permanentes. Santiago está diciendo aquí, escuchen bien esto, porque en estos pasajes vamos a aprender una dependencia humilde de Dios. Una precaución en contra de una actitud de independencia de Dios. Y fíjate, estoy hablando de dependencia, porque hay mucha gente que se ha independizado de Dios, como hay mucha gente que es codependiente de Dios. Cuando hablamos de dependencia, estamos hablando que Dios nos enseña a caminar bajo su voluntad, a conocer sus designios y poder vivir dentro de su plan eterno. Una persona codependiente está esperando simple y sencillamente que los demás hagan lo que a él le toca. Una persona independiente no toma en cuenta absolutamente nada la razón de ser. Nosotros podemos aprender la dependencia a nuestro Dios. No podemos depender de este mundo, ni podemos independizarnos de Dios y confiar en este mundo. Somos como bebés que necesitamos ser enseñados por nuestros padres. Nos enseñan los rudimentos de la vida, a caminar, a comer. ¿Te imaginas un bebé que aprenda primero a correr antes de hablar? No, necesitamos ser llevados en un constante crecimiento. Necesitamos seguir aprendiendo de alguien que ya ha recorrido el camino. Pero cuando tú y yo nos independizamos de Dios, es porque decimos que tenemos la capacidad de vivir lejos de Dios, pensando que nosotros solos podemos arreglar los asuntos de nuestra vida. Como decíamos, la codependencia es malinterpretar la soberanía de Dios, al pensar que el proceso de santidad de vivir apartados del mundo y cerca de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Santiago habla de una dependencia a Dios, porque tenemos una fe viva en Cristo, pero también tú y yo somos capacitados para realizar las buenas obras que Dios ya preparó. Fíjate lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Encontramos aquí los dos aspectos. Una persona que depende de Dios. Ahí es donde tú y yo necesitamos hacer un juicio. Valorar los hechos y las circunstancias, si realmente en todas las áreas de nuestra vida nosotros estamos dependiendo de Dios. Confiamos en que el Señor tiene el poder para hacer grandes cosas, pero también nosotros lo reconocemos en los caminos, lo tomamos en cuenta en todo lo que hacemos para poder vivir de una manera plena. Fíjate lo que dice el pastor Spurgeon. Hay dos grandes certezas sobre las cosas que sucederán. Una es que Dios sabe todo, y la otra, que nosotros no sabemos nada. Tú y yo no sabemos qué pasará mañana, pero Dios sí. Nuestra vida es efímera. Dice el escritor que es como neblina. No podemos hacer planes en esta tierra de la misma forma como podemos hacer planes para la eternidad. Por eso Santiago está hablando que nosotros, si vamos a hacer un juicio, no juzguemos a los prójimos, sino que juzguemos nuestras propias acciones para saber si estamos nosotros viviendo delante de nuestro Dios. Ahora, Santiago no nos está desanimando a planear. Él no dice que tengamos una vida improvisada, llena de accidentes, sino que todo lo que hagamos lo pongamos en las manos de Dios.
que todo lo que hagamos sea buscando siempre su respaldo. ¿Cómo me encanta esta expresión de Moisés, el libertador del pueblo judío? Porque ahí en Éxodo 33:15, Moisés le dice a Dios, si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. Esa es la dependencia. Señor, estoy listo para moverme, estoy listo para hacer esto, para hacer aquello, pero quiero tener la certeza, quiero contar con la seguridad que tú estás conmigo. Y esa es la mejor forma como podemos enfrentar los compromisos futuros, nuestros planes, los anhelos que tenemos. Por eso Santiago dice, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué tragedia cuando pensamos que podemos vivir lejos de Dios y tener buenos resultados. Algunos de ellos serán aparentemente buenos, pero son temporales, son efímeros. Los resultados de caminar con Dios son eternos. Y lo mejor de todo, que traen paz y gozo a nuestro corazón. Puede parecer sin trascendencia, pero qué hermoso cuando un hijo de Dios planea y ve al futuro pensando, si Dios quiere, así será. Después dice Santiago en el versículo 16, pero a ustedes les gusta hablar con orgullo, y ese orgullo es malo. Algunos hablamos como si tuviéramos la historia en nuestras manos, para que a capricho la movamos, la pongamos o la quitemos. Necesitamos estar preparados todos los días, no con miedo, hermanos, sino con sabiduría, porque no sabemos qué es lo que pasará el día de mañana. Y es ahí cuando tú y yo podremos hacer un juicio personal si estamos viviendo dentro de los caminos de nuestro Dios. La palabra que aquí va con orgullo es jactancia, el tratar de demostrar que algo es así, aunque en nuestro interior sepamos que no es. En ese tiempo en el que Santiago está escribiendo, había curanderos itinerantes que viajaban por las diferentes aldeas, pregonando remedios que nunca curarían a la gente, pero que se jactaban ellos mismos de tener un poder, el cual era inexistente. Así es la gente que juzga a los demás, que habla mal de los demás, da remedios, da consejos, pero no pueden ordenar ni siquiera su propia vida. Y entonces Santiago remata el tema de una manera maestra. Da un broche de oro, cierra de una manera maravillosa, porque dice en el versículo 17, todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Sin duda es más fácil decir cómo se construye una casa que construirla. Yo no tengo conocimientos, pero puedo decir pon una pared aquí, pon otra pared acá, pon un techo, una puerta, 2 ventanas y ya está. A ver, hazlo. No sé cómo. Mucha gente puede opinar sobre el matrimonio de los demás. Ve el tuyo primero. ¿Cómo manejar la vida de una familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Está viviendo en armonía? Hay mucha gente que dice cómo Dios quiere que vivamos, pero su vida siempre tiene conflictos y problemas sin resolver. Dios permitirá que haya situaciones difíciles, sin duda, momentos complicados, pero todos y cada uno de ellos con una solución permanente, siempre y cuando estemos listos a seguir las instrucciones de nuestro Dios. Por eso, hermanos, quiero terminar esta noche diciéndoles, no hablen mal de nadie. Si vas a evaluar la situación de una persona, que esa persona seas tú. La dependencia en Dios es a medida que lo conoces, que lo has probado y que has visto su poder. Y recuerda, todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Estos son los fundamentos de una fe viva que llevamos a la práctica todos los días. ¿El día de hoy hablaste mal de alguien? ¿El día de hoy opinaste? ¿Hiciste una valoración de hechos, de circunstancias? ¿Qué pasa? ¿Todavía quieres controlar la vida de alguien y eso te está provocando amargura en tu corazón? Dios dice que nos amemos los unos a los otros. El cambio, la transformación de vida, solamente la puede hacer Dios. Tal vez el día de hoy estás preocupado por alguna persona que está cerca de ti, porque de acuerdo a tu perspectiva no va a tener buenos resultados. Ora por ella, bendícela, ámala, no la juzgues, no la critiques, abre tus brazos, recíbela, porque eso es lo que hace Dios cuando tú y yo también estamos caminando por un camino incorrecto, mostrarnos misericordia. En esta noche, Señor, cierra nuestra boca si vamos a hablar mal de alguien.
Señor, que nosotros no seamos de esas personas que descarguemos nuestro enojo contra alguien. Gracias, Padre amado, por aquella gente que tiene éxito, que ha logrado grandes cosas. Bendíceles, protégeles. También por aquellas personas, Señor, que están ahorita pasando por un momento difícil. Muéstrales tu misericordia. Pero que nosotros no seamos jueces, sino que podamos ser canales de tu gracia, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Tú eres el único que tienes el poder para salvar una vida. Tú eres el único que tienes el poder para transformarla desde sus cimientos, Señor. A nosotros nos toca simple y sencillamente llevar tu palabra. Si necesitamos exhortar a alguien, que lo hagamos con dulzura, siempre fundamentado en lo que tú has dicho. Pero Padre amado, que el rasgo principal de nuestra vida sea tu amor y tu misericordia. Gracias por amarnos. Gracias por tratarnos con tanta bondad, Padre amado. Permite que nosotros podamos hacer lo mismo con la gente que nos rodea. Y Padre amado, que cada día, en cada momento, nosotros estemos valorando los hechos, las circunstancias de nuestra propia vida, porque deseamos agradarte en todo lo que hagamos. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén. Que tengas una noche maravillosa y que la presencia de Dios esté en tu hogar.